Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minjelski en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una vez más estamos acá. Y ustedes van a decir que yo siempre digo lo mismo, pero vieron que el cielo azul y el sol ayuda un poco. Claro que este clima nuestro se nos pasa, porque ¿qué esperamos? ¿Habrá una tormenta? Algo. Bueno, pero sobre el clima siempre hablamos. Vamos a hablar mejor de otras cosas.
qué problema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Qué mala gestión. Y qué cosa, qué fenómeno que muchos de los habitantes de esta ciudad no lo perciben, o lo perciben y no lo dicen. Sí, sí. Todos los días tenemos algo para preocuparnos. Hoy paro de subte, pero ¿por qué es el paro de subte? Que eso es lo más terrible. Es por problemas que tienen que ver con la salud de los que trabajan en el subte, la salud de los que viajan en el subte. Uh-huh. Entonces vemos cómo este imaginario que tienen muchos acá, de plantitas, que ustedes no vieron que son siempre las mismas y que no tienen flores. No, en serio, miren un poco qué plantas nos ponen. Hasta en eso hay como una subestimación, como que no podemos apreciar una planta más hermosa. Y eso me gustan todas las plantas, ¿eh? Las chicas, las feas, las lindas. Pero acá hay otro tema. Cemento, plantitas, pero cada vez deterioro peor en las escuelas. No se sabe ni se va a saber nunca qué pasa con las famosas vacantes que no se cubren, la falta para el primer, digamos, nivel de enseñanza, cuando todo el mundo habla de que todo tiene que empezar más temprano, porque hay muchas cosas que deforman la vida, la historia de la vida, y se necesita que estos niños con madres que están tan ocupadas en una sociedad que crea tanta miseria, puedan ir a esto que ha sido la fama de la Argentina, gozar de los derechos que da la escuela pública. Y vemos que esta ciudad, la más rica de América Latina, por los datos que tengo, por lo que he leído, creo que es la 4ª ciudad más rica. Entonces, ¿dónde está el dinero? Lo invierten rompiendo calles, cementos, y vuelta a romper y vuelta a no poder circular sin avisar, en comprar esas armas asesinas que ya han costado la visión de muchos. La verdad que no sé qué tenemos que hacer los vecinos que acudimos, como somos tan correctos, a todos los mecanismos que nos permite la Constitución, pero encontramos la valla de esta década. La valla se va a recordar en la historia, valla a los derechos humanos igual poder judicial, o poder legislativo que no escucha, porque escúchenme, yo soy muy democrática. Un gobierno puede tener mayoría, pero la mayoría no habilita. Cuando las mayorías se usan en contra de la Constitución, pierden legitimación, porque no fueron elegidas para eso, fueron elegidas para gobernar y responder y garantizar los derechos de todas y todos, de los que los votaron y de los que no las votaron también. Entonces, yo les pido que los que vivimos acá en la ciudad tratemos de cortar esto que porque no es un gobierno como el Ejecutivo que asumió hace 4 años y tuvo la pandemia. Ya va a cumplir años, pronto va a cumplir 15 años, si no me equivoco, que está el mismo movimiento, el mismo poder económico, negando cuando se presentan 70.000 firmas para que no nos roben este mar que tenemos, estas aguas que las tenemos tan cerca y nunca las podemos disfrutar bien. Parece una ciudad mediterránea muchas veces, que no nos priven del verde. Permanentemente se aceptan en la legislatura, como tienen mayoría, los grandes negocios inmobiliarios. Entonces es una oportunidad. No tenemos muchas los ciudadanos, pero el voto es el único, diría yo, aparte de la protesta en la calle, que también nos la niegan, que podemos utilizar. Yo no les digo a quién tienen que votar. Piensen, escuchen y razonen. Pero la ciudad todos los días nos da muestras no solamente
falta de interés por las necesidades, sino inculca conductas deslenables a nuestros hijos en la escuela. Nos dice, dice que tienen que delatar, no permiten las cooperadoras. O sea, todo eso, ¿saben qué es? Es ir contra nuestra Constitución. Por favor, presten atención. Ahora, estamos en tiempos electorales, mucha gente está muy movilizada. Estamos haciendo ejercicio de este derecho único, podríamos decir, que ahora ya en la historia de la humanidad sería hora que buscamos mejores garantías para ese ejercicio, pero mientras la sociedad sigue, las instituciones están y tenemos que exigir que mejore nuestra vida. Y por eso vamos a hablar hoy de una ley, de un proyecto, yo no sé si ya es ley, pero ahora nos van a informar bien. La ley Olimpia se llama, sí. Qué hermoso nombre, Olimpia, ¿no? No es un nombre muy frecuente. No, desafortunadamente no es algo tan feliz, ¿no? Porque como los nombres de las leyes, desafortunadamente que portan pues una víctima, ¿no? Una víctima mujer, una víctima también podría ser varón, ¿no? De diferentes situaciones de violencia. Y en este caso, una mujer víctima de violencia de género en el ámbito digital. Y para eso nos acompaña hoy Josefina Marviz. Ella es directora de Géneros y Tecnologías en la jefatura de gabinete, y además, tiene estudios y se ha especializado en estudios y docencia relacionadas con la violencia digital. Así que, bienvenida, Josefina. Perdón, antes de esto, sí, me olvidé de algo que quería dar un saludo de bienvenida al Malón. Ah, es cierto, tenemos al Malón en Buenos Aires que está llegando al obelisco que caminaron desde la Plaza Miserere. Llevan 3 kilómetros caminando desde Plaza Miserere hasta el obelisco. Y hasta tribunales. Hasta tribunales. Están en tribunales. Sí. ¿Saben por qué fueron a tribunales? Son compañeros de pueblos originarios que sufren décadas en nuestro país. Ellos que en realidad fueron los primeros, porque tenemos que reconocer que muchísimos argentinos vinimos en los barcos, cosa que me enorgullece, porque si vinimos en los barcos es porque la Argentina era un país abierto a todos aquellos que vivían en Europa, padecían persecuciones, padecían hambre, o sea que fijó una tradición. Pero eso no habilita que aquellos que fuimos tan bien recibidos, o sea, para mí fue una felicidad que mi padre hubiera venido a la Argentina y se hubiera radicado acá y yo nací acá. Pero eso no significa que vamos a despreciar y no vamos a honrar a aquellos que nos precedieron, claro, como habitantes, ¿no? Que preexistían esta tierra y que de acuerdo al convenio 169 de la OIT y de la, que tiene una jerarquía constitucional en Argentina, son parte de esta nación. Y están ahí reclamando, están en tribunales reclamando por la inconstitucionalidad de la reforma del gobernador Gerardo Morales. Eso es lo que yo quiero también destacar. ¿En qué país me hace acordar a Mariana Walsh, ¿no? El país del no me acuerdo, el mundo al revés? ¿Cómo se permite? Y alguien encima es candidato a vicepresidente, dicta por medio de artimañas anticonstitucionales una constitución anticonstitucional. Sí. Es como para llorar o reírse o no creerlo. Totalmente. Sí, tendremos que profundizar con este tema, si te parece, en otra emisión. Así es, en la próxima hablamos de esto. Me parece, sí. Así que, vamos a dar un giro temático y vamos a abordar esta temática que nos preocupa y que como parte de Somos Nosotras siempre estamos buscando también
hacer del conocimiento de nuestra audiencia los avances legislativos en el tema, pero también como los procesos, ¿no? Los avances sociales en este tema. Así que, Josefina, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, primero gracias por invitarme a hablar. Es un honor. Gracias Ander, a vos. Gracias Nelly. Y sí, es un tema que creo que es importante empezar a visibilizarlo, a poder darle lugar, más allá de la ley Olimpia, que bueno, que tiene también su nombre, un poco lo que decía Andre, que siempre es poco feliz porque son víctimas, y viene también desde tu país, ¿no? La ley Olimpia desde México, una chica que fue víctima de difusión de material íntimo por parte de su expareja. Material íntimo digo porque ella libremente, como cualquier persona, digo, hoy sabemos que hay muchas formas de tener relaciones sexuales y una de las formas también es poder hacerlo mediante los medios digitales, ¿no? Que se llama sexting y que está bien siempre y cuando esté avalado y se proteja la intimidad de cada una de las personas que decide hacerlo. Y ella era chica, tenía 18 años y con su exnovio actualmente habían intercambiado algunas fotos e imágenes íntimas y las difundieron. Cosa que le causó, bueno, ella cuenta en una entrevista que lo primero que pensó fue en suicidarse después de que le sucedió eso. A partir de eso se impulsa la ley que se sanciona en 2021 en México y la impulsa acá la diputada Mónica Macha y se le da media sanción en diputados este mes que pasó, en julio. Y ahora espera dársela otra media sanción en Senado. Esta ley había sido presentada junto con la ley Belén, ¿sí? Que todavía sigue siendo proyecto, digamos que no está sancionada aún, en el año pasado, en el 2022, Bien. En la Cámara de Diputados. La ley Olimpia un poco lo que busca es agregar la violencia de género digital. Yo no soy abogada, pero digo, creo que es una tipificación sí. En la ley de violencia de género, claro. que ya existe. Ponerla expresamente. Ahora, me gustaría que des algunos ejemplos, porque yo creo que hay tal adicción en estos momentos a los medios digitales que no se percibe los riesgos que hay, ¿no? Cuando uno se presta a estos juegos digitales. Porque, más, supongamos, yo puedo estar de acuerdo en un momento de mi vida, ¿no?, para realizar determinados actos y que se filmen, y después no estar de acuerdo. Entonces son cosas que muchas veces, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento es algo en un momento dado, en determinadas circunstancias, ¿no? Y eso queda ahí como algo que puede ser utilizado 15 años, 20 años más tarde, que me puede perjudicar. O sea, nuestra vida tiene tantos momentos distintos, tantas situaciones, ¿no?, que también creo que también hay un llamado, sobre todo a las más jóvenes, que piensen un poquito estas cosas. Sí, totalmente. Es como, bueno, yo creo que todos estos temas, digo, en particular, nosotros hablamos de la violencia de género digital, pero digo, creo que todo lo que viene de la parte digital todavía falta mucho. Mucha regulación, ¿no? Mucha regulación. En estos términos, nosotros, desde la Secretaría de Innovación Pública, que es donde a mí me toca trabajar hoy, damos talleres sobre violencia de género digital para dar algunas herramientas para cuidarse, ¿no? Porque es esto, digo, uno puede querer tener este tipo de relaciones digitales, pero a la vez también tener herramientas de cómo uno cuidarse para que eso no suceda, digamos, lo que vos comentabas, Nelly. No, pero por ejemplo, pongo otro ejemplo, quiero que me ayudes, sí, porque vos sos la técnica, que me parece maravilloso. Por ejemplo, mucha gente dice, no, fulano roba. Yo le digo, perdón, ¿usted por qué dice que fulano roba? Bueno, pues están las redes. Las redes tienen el problema de la impunidad. Entonces también quienes se prestan a esas cosas y quienes las que ven, tienen que pensar que el día de mañana es algo que le puede ir en contra de él. Muchas veces le contesto a alguien, le digo, mira, supongamos que mañana fulano dice que vos o usted sos un homicida o que robaste. Mira, nadie sabe porque robás bien, pero en las casas que tengan cuidado.
no se puede vivir con impunidad, porque la libertad y los derechos tienen un principio básico, no porque lo diga yo, está en la Constitución, que es lícito mientras mi actuar es libre mientras yo no dañe a otro. Entonces pensemos un poco, volvamos a ser un poco más responsables, no creamos que el anonimato de las redes nos cubre tanto, porque son boomerang, se pueden volver, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y creo que es esto, digo, es la falta de regulación, ¿no? Porque uno pensaría que estas cosas que vos comentabas, digo, es una cuestión moral, ¿viste? Pareciera eso, porque en la vida cotidiana uno no va y le hace daño ni física ni psicológicamente a nadie, pero también esto, ¿viste? Como pensar que lo digital no forma parte de la vida real, no está bien, porque en realidad tiene repercusiones. Digo, que esta chica Olimpia haya querido suicidarse, más real que eso no existe. Digo, y la ley Belén, que también tiene un nombre de otra víctima, que ella se suicidó, era una policía, la policía, que terminó suicidándose porque difundieron, o sea, porque una expareja despechada, pongámoslo entre muchas comillas, difundió videos que ella le había mandado con consentimiento en su momento, pero que ya no eran para difundir, digamos, eran para consumo personal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, vos mirá que por lo que yo he escuchado, hay una película en internet, no me acuerdo dónde está, si en Netflix o dónde, que cuenta dos casos reales. Uno es una película española, creo, de una obrera que se suicida también, y de una mujer política, que todo lo que escucho es con relación a las mujeres. No escuché que a alguien le destruyan la carrera mostrando actitudes sexuales. Ojo, pues no estamos hablando de que alguien denuncien por estafa. Eso es masculino. Pero qué casualidad. Sí. Todos los al casos contrario. que conocemos son víctimas las mujeres. Sí, totalmente. Y eso va a mi teoría, que todavía nos consideran objeto, porque yo un objeto lo daño, lo perjudico. Totalmente. Y eso sumado a lo que vos decías antes, sí, a la impunidad que dan las redes sociales con esto del anonimato y el parecer, ¿no?, que la justicia o la reglamentación no pasa por ese lugar. Entonces, por eso es muy importante que estas leyes comiencen a sancionarse, porque si no, es como que no entraran, no hay legislación sobre esto, no se puede. Y nosotros hablamos, cuando vamos del taller, que decimos violencia de género digital, porque en general la violencia que se ejerce digitalmente es casi enteramente de género. O sea, hay un componente de género tan grande que pareciera ser que al resto... o al resto digo a los varones, en realidad a los varones cis no se le ejerciera violencia a través de los digital, ¿no?, del medio digital. Claro que no es otro tipo en realidad. Entraría más, digamos, en calumnia, injuria, claro, pero no esto que deviene aparte de la relación, o sea, primigenia, ¿no? Sí. O sea, el afecto transformado en despecho, en Sí, y es muy grande, porque yo me puse, ¿no?, a estudiar un poco también antes de venir, a volver a releer todo lo que nosotros dábamos en talleres y demás, y vi un dato que me pareció un montón, porque digo, mundialmente el 84% de las mujeres dicen que alguna vez ejercieron violencia de género digital sobre ellas. Y en Latinoamérica es del 91%, que es una locura, o sea, tipo... Y después me puse a leer un poco y encontré una nota que me pareció buena con una cosa que decía Luciana Pecker sobre los discursos de odio, que también en su mayoría en redes sociales son en contra de las mujeres y de las diversidades, que si encima tenés identidad marrón, todo se incrementa, porque también hay datos de esos que, para que lo quiero decir, porque Amnistía dice que el 84%, o sea, que cuando tenés identidad marrón, se suma a ese 91%, un 84% más de posibilidades de que ejerzan violencia de género digital.
Y Luciana decía que cuando ella aceptó estar en Infobae y ser periodista de Infobae, escribir notas, pidió que no se puedan comentar sus notas, porque dice que era tal la violencia, digamos, en los discursos de odio contra ella o contra los temas que ella abordaba, que prefirió que no hayan, digo, fue como una cláusula que pidió, claro, porque decía, es muy difícil escribir con un gatillo sobre la cabeza permanentemente. Sí, de hecho, la emisión pasada hablábamos con Miriam Lewin, ¿no? Y ella decía, bueno, a partir de toda la sistematización de datos y la información que tienen desde la Defensoría, que, bueno, precisamente esto que refieres, ¿no? Cómo la violencia, o sea, en el ámbito digital es en su mayoría hacia las mujeres, hacia las diversidades, tiene esta connotación, ¿no? Que tiene que ver con, como decías, Nelly, también, además del vínculo previo que había entre esas dos personas, la sexualización, o sea, convertir en objeto a la mujer, que no es algo que hemos visto que ocurra en los varones, ¿no? No se utiliza para atacar. Al contrario, ¿no? Las veces que ha habido la difusión de imágenes de varones, más bien se hace para exaltarlos, ¿no? Refiriéndose... Que tiene que ver con que nosotros tenemos que recordar siempre que nuestra humanidad, nuestra civilización, en estas últimas centurias, se ha construido sobre un modelo. Lo humano se consideró siempre, no a las mujeres y a los hombres, sino los hombres, y no todos los hombres, sino los hombres heterosexuales, blancos, rubios, y esto está inscripto a sangre en todos los órdenes, porque inclusive es como cuando uno ve realmente el patriarcado existió y existe, porque si no, no, en serio. Sí, totalmente. Y todavía no se acabó. Tanto es el tema de la naturalización. A mí me encanta un señor filósofo, Bourdieu, porque nos habla de violencia simbólica, que es como lo que llegan a conversando de que es natural. Yo doy mi ejemplo. Yo soy de una época, hace muchísimas décadas, muy afrancesada, muy admiradora de la Revolución Francesa, y yo siempre me la creí. Creí que en la Revolución Francesa también me habían abierto a mi camino. Me los abrieron a pesar de los que impulsaron y a pesar del contrato social. Entonces, esa naturalidad, que tiene también otro ejemplo, decir siempre habrá pobres, porque los dichos, entonces uno cree que eso hace a la vida, y nos criticamos algunas veces a autores o a creyentes que hablan del orden natural, y resulta que nosotros ese orden natural nos lo van construyendo también, ¿no? Entonces, yo creo que de esto quisiera que nos explique si hay diferencia entre la ley Belén y la Olimpia. Sí, la ley Belén viene a modificar, o tiene el sentido, digamos, de modificar el Código Penal en tipificación de violencia, y que se tipifique la violencia de género digital también ahí. Y la otra es sobre la ley de violencia de género. La ley de protección integral. Exacto. Buenísimo. Esas son las diferencias, pero bueno, me quedé con algo que mientras hablábamos y dialogábamos, el tema de los varones, que si uno se pone a pensar, a mí no me gusta dar los ejemplos conocidos de violencia de género digital, digo, quizás de las más famosas y demás, que la mayoría de las veces son mujeres, y los pocos varones que uno recuerda son varones homosexuales. O sea, y ahí te das cuenta de cómo, o sea, si sos diversidad o mujer, siempre terminás siendo violentado de alguna forma. Sí, entonces, nada, me parecía interesante porque recordé eso y... Sí, si no correspondes con este modelo de lo humano que decías, ¿no, Nelly? Varón, blanco, heterosexual. Ahora, para que vean que las mujeres nos inquietan muchas cosas, yo diría que nuestro queridísimo operador nos ponga una musiquita, y yo la quiero aprovechar a esta técnica que tengo, a estas que las felicito cuando abordan estos mundos que antes eran propios nada más que de los hombres,
que nos explique un poco y le explique a la audiencia la inteligencia artificial. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Estamos acá de regreso en Somos Nosotras, en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Y bueno, les contábamos, estábamos charlando acá con Josefina Majarvis, pero se puede decir como le sale. ¿De dónde es ese apellido? Es sirio-libanés. Ah, qué lindo. Suena Majarvis, me suena lindo. Alavi, espera, ¿quién se llama? Alavi y Marisa Graham, el apellido de su mamá tiene muy parecido, que también es del Líbano. Del Líbano. Y estábamos hablando, en general, de la violencia digital, la especificidad, ¿no? El cruce con el componente de género de la violencia digital. Y también nos contabas vos, Josefina, que desde la Dirección de Géneros y Tecnologías de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete hacen formaciones, ¿no? En estas temáticas en escuelas. Sí, los talleres en general se dan, nosotros tenemos los puntos digitales dentro de la Secretaría de Innovación Pública, que son súper federales. Entonces se dan talleres, la mayoría son virtuales y sincrónicos, y los van pidiendo en los puntos digitales, casi siempre van colegios, se acercan colegios y damos los talleres estos. O sea que un colegio, si hay alguna docente, alguna maestro que nos esté escuchando y le interesa, pueden contactarse con la Secretaría de Innovación. Sí, por supuesto. Para solicitar una formación en temas de violencia. Podría ser, sí. Bueno, buenísimo. Bueno,
La habías, Nelly, acá invitado a Josefina a hablar sobre inteligencia artificial. Sí. Bueno, yo lo que quería decir, hablábamos un poco, ¿no? Sí, durante fuera del aire. el break. Es todo muy nuevo, la verdad. Es como, para mí el adjetivo sería como medio apabullante todo el tema de la inteligencia artificial. Hay mucho por aprender, más que, sobre todo, digo, mucho por aprender. Y me interesaba hablar y resaltar sobre todo el sesgo de género, o cómo se reproducen en realidad los sesgos que ya existen en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, en la inteligencia artificial. Claro, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo esta opresión, estas desigualdades en los vínculos se trasladan a la violencia digital. Porque yo creo que un poco, lo que me gustaría que aclare, porque se pinta como algo ajeno, y en realidad quienes la producen, quienes la concretan a esto que llamamos, son personas. Sí, totalmente. El otro día escribíamos, justamente nos pidieron un texto, porque se va a hacer un encuentro que va a organizar Cancillería, si no me equivoco, sobre inteligencia artificial y género, y escribíamos un poco un texto sobre eso y decíamos, bueno, el problema es que se vende a la inteligencia artificial como si fuera algo objetivo y no deja de ser o no deja de estar producida o impulsada por hombres heterosexuales en su mayoría, cis obviamente, blancos y con muchos privilegios, ¿no? Porque los que toman las determinaciones son los que tienen el poder también, claro, ¿no? Pero aparte de eso, que tienen un poder que viene del patriarcado, pero no es el patriarcado que se da en una sociedad socialista, por decir, está íntimamente unido al capitalismo. Totalmente, totalmente. Y lo que cuando escribíamos buscamos un ejemplo y se me va a ir el nombre porque soy medio desastrosa con los nombres, pero de una científica que tenían que probar una inteligencia artificial. Esto es un caso más viejo, hoy la inteligencia artificial ya va mucho más adelantada, pero habla del sesgo que hay no solo de género, sino racial, digo, y todos los sesgos que podamos imaginarnos. Era un identificador, como que un sistema que se activaba mediante el rostro, ¿no? La identificación de facial. Y a ella no la identificaban. ¿Por qué? Porque los datos que habían cargado eran de varones blancos y ella era una mujer afrodescendiente. Entonces, ahí me parece que es un ejemplo súper claro. Joy, no me va a salir el apellido hoy de la mujer esta, y ahí determinaron como, bueno, mirá, o sea, claramente hay sesgos, porque depende de qué carguemos. Bueno, a mí necesitaba que me hicieran una foto de estas para lo de AFIP, sí. Fue imposible hacerla con el teléfono, me rechazaba. Tuve que ir a la agencia y ahí con otro sistema me sacaron la foto. Claro. Yo decía, y bueno, porque tenés que tener todos los elementos. Digo, ojo, no lo digo despectivamente ni nada. Digo, como también las impresiones digitales no te las aceptan según la edad, porque va cambiando el material, digamos, le cambio la carga. No tengo los mismos elementos. Totalmente, incluso pensarlo de que hay muchos celulares, porque tienen que ser determinados, ¿no? Dispositivos para leerte. O sea, tenés que tener acceso a determinados dispositivos que salen una determinada cantidad de dinero, ¿no? Entonces también hay ahí sigue la reproducción de esos sesgos. Ahora, la inteligencia artificial la podemos regular, no regular, digamos, en los hechos. Esto que hablábamos antes de los famosos algoritmos. Sí. No son seres humanos que pueden moverse por sí. No, totalmente, digamos, todos. Bueno, para mí hay algo que no sé si lo vieron, pero Black Mirror, que creo que cada vez es menos distópica y más real, para mí habla mucho de todo esto, ¿no? Yo recuerdo siempre uno de los capítulos que hay una pareja, él se muere en un accidente de tránsito, eran muy jóvenes y de repente aparece como un cuerpo, como si fuera una especie de androide, en donde le cargaban toda la información de todo lo que había consumido durante toda su vida y que tenía en el teléfono. O sea, como si nuestro cerebro fuera el celular, ¿no? O nuestro todo.
Entonces, de repente, era mucho mejor, aparte, la persona nueva, digamos, porque incluso, o sea, voy a contar como muchos detalles, pero era en cuestiones de lo que consumía, de lo que estudiaba, de lo que leía, también consumía pornografía, entonces las relaciones sexuales, por ejemplo, era mejor. Y creo que hay una cosa que dice, uno piensa, eso es distópico, pero en realidad todo lo que nosotros cargamos y la información que nosotros tenemos en el celular, que hay una reglamentación y para mí hay mucho, no para mí, pero digo, creo que hay muchos grises en el medio de las redes sociales y de los dueños de redes sociales de qué hacen o no hacen con nuestros datos, digo, porque no lo sabemos. De alguna forma, eso es la inteligencia artificial también, ¿no? Los algoritmos se basan en todo esto que somos nosotros. Entonces, por ende, es como, bueno, entonces el algoritmo es nuestro en realidad, porque digo, nosotros somos quienes damos los datos para que el algoritmo vaya siendo, digamos, o la inteligencia artificial vaya siendo. Sí hay una cuestión, y ahí cierro, perdón, que hay muy poca regulación, pero no a nivel nacional, a nivel del mundo. Todos están replanteando y viendo qué se puede hacer en términos de regulación, porque todavía hay muy poco. Claro, eso nos mencionaba también Miriam Lewin, ¿no? De una propuesta de una declaración universal en la sede de la ONU con relación a la regulación. O sea, ¿cómo regulamos todo esto? Que además son empresas transnacionales, que además el Internet, o sea, ¿cómo se regula una plataforma como Instagram, como Twitter, en la cual cualquier persona puede subir algo, difundir algo, y lo puede ver en cualquier país del mundo solo accediendo a Internet? Entonces, ¿dónde están esos límites transnacionales? Ahora, recuerden que Estados Unidos, cosa que muchas veces a todos aquellos que hablan del paraíso, de la libertad, de la igualdad que hay en Estados Unidos, voy a recordar que todos los tratados de derechos humanos, porque cuando lo escuché a la colega, dije, bien, cuando sale una declaración, generalmente después se llega a una convención, o sea, un tratado de derechos humanos. Lástima que Estados Unidos no suscribió ninguno. Claro. Suscribió nada más la Convención de La Haya, de restitución de menores, que le convenía por los hijos que habían dejado los soldados en todos los países que invaden, pero no suscribió la Convención de los Derechos del Niño, ninguno de los tratados de derechos humanos. ¿Por qué será? Y esto le va a venir muy bien, porque podremos sacar una enorme y maravillosa convención. Resulta que, creo, a lo mejor me equivoco, la cabeza y el núcleo duro de todas estas empresas está en Estados Unidos. Sí. Gran parte está en Estados Unidos, sí. Las redes sociales, o sea, están en su mayoría. Bueno, creo que te vamos a invitar a un curso. Ay, bueno. Me encanta. Sí, gracias. Tienes que venir a dar unas clases. ¿Y qué más? O sea, nos podrías, ¿qué más nos podrías contar, compartir, Josefina, del trabajo que se está haciendo ahí desde la Dirección de Géneros de la Secretaría de Innovación con relación a esta temática? Bueno, o sea, más allá de los talleres que se dan, que creo que por ahora es, bueno, y en términos de inteligencia artificial, una de las subsecretarías sacó como una especie de manual de sugerencia, no sé, sobre inteligencia artificial. Y después también quería decir un poquito sobre el tema de violencia de género digital, las cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, tener mucho cuidado con las contraseñas. Cuando uno pasa algún tipo de material en el juego en el sexting, que sean cosas temporales, o sea, existen tanto en WhatsApp como en Telegram, incluso en Instagram también, la posibilidad de que si uno manda un video sea por un ratito, que el otro no le quede en su teléfono. Todas estas cuestiones es para preservarse una, ¿no? Eso sería muy bueno, que la audiencia, sobre todo las jóvenes, tengan en cuenta, no se entreguen así, porque están entregando elementos que el día de mañana les puede hacer daño, ¿no? Por eso vieron con el tema famoso de los juicios de la verdad. O sea, no siempre es bueno conservar y mostrar
todo lo que uno ha hecho en la vida. A veces queremos y a veces no. Entonces tengamos esa precaución y no lo consideremos como un disvalioso cuidarnos. Entonces, sí, totalmente. Entonces, eso ves que yo ni sé, pero bueno, yo no sé nada de temporal. Quiero trasladar algo, lo pongo. Igual después lo puedo volver a pasar. Sí, totalmente. O sea, pero saber que uno decide cuánto tiempo el otro lo ve, cuándo no lo ve. Digo, como ¿no? En las relaciones en general, uno decide cuándo quiere ver al otro y cuándo no. Entonces está bueno con estas nuevas herramientas también que nos permiten las redes sociales poder tratar de tener esos cuidados que por ahí son mínimos, pero que ayudan un montón, ayudan a que el día de mañana, no sé, porque el tema es digo que por ahí a una misma no le interesa si de repente difunden el material íntimo que una mandó, pero sí tiene muchas repercusiones en el resto de la sociedad, en la familia, en el laburo, en un montón de lugares donde a veces tienen otros parámetros, digamos, para juzgar, ¿no? Ha costado vida, pero eso también, yo creo que es una cuestión muy profunda, porque es cuando hablamos del derecho al propio cuerpo, tiene que ver con eso, con el cuidarse uno mismo. No, que muchas veces las jóvenes lo interpretan como consejos de viejas o qué sé yo, pero no es eso, es el quererse también, totalmente, ¿no? El valorarse, el saber, el poder decidir, ¿no? El deseo y... Eso sería muy importante que los den en las escuelas ustedes. Sí, damos en algunos colegios, estaría bueno poder sumarlo y que cada vez sean más, ¿no? Sobre todo por los pibes, porque está bueno que esto desde chicos lo sepan, a estas cuestiones. No a esta situación más sexual, pero sí desde chico poder decidir. Incluso en el otro día teníamos una charla en Tecnópolis sobre el tema y hablaban de las fotos de los menores, ¿no? En redes sociales, con todas las redes de pedófilos que existen y demás, y de cuando a veces los pibes no quieren que uno suba fotos o que se ridiculicen o estas cuestiones. Claro, adultos, madres, padres subiendo fotos de sus hijas y de sus hijos y dices, a veces desde tan pequeños, tan pequeñas, y quizá ellos no quieren que suban una foto de ellos. Es que el delicado equilibrio... Es un tema, eso. Hay un caso que ya lo he contado acá, terrible, lo voy a volver el otro día. Se condenó a un señor, maestro, profesor de escuela primaria y secundaria, que hacía décadas estaba abusando de niños. Colegios privados, colegio público, se había convertido en el admirado de toda la familia, iba a las casas. Y ahí estamos ante otro tema para la audiencia. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Les revisamos la computadora? ¿Vemos qué pasa? ¿Cómo lo hacemos para no violar su derecho a la intimidad? Aquí que esto, que se fue perpetrando a través de generaciones, se reveló porque la mamá de uno de los chicos vio un WhatsApp. Claro. Estos niños, que también con el mandato de que todo, por un lado, viva la pepa para un sector, pero por otro lado de esto no se habla, no denunciaban. Yo me preguntaba cómo puede ser con todo lo que se ha escrito, y me contaba quienes tomaron las audiencias, que el pibe le agradeció a la madre que lo sacó de ese infierno. Sí. O sea, las redes, el WhatsApp, tiene grandes ventajas. Yo antes, si me olvidaba una ley, tenía que ir a mi estudio, sacar un libraco, abrirlo. Ahora me la olvido, lo tengo acá en el teléfono. Pero, ¿qué es mejor? O sea, seamos prudentes, esto. Y niños, adolescentes, no se ofendan mucho si les ven, con cuidado, nada que los invadan mucho. Y también es un poco como, ¿no? Como la educación sexual integral, ¿no? Sí. Esta cosa de poder darles la información también a los chicos. Esa es la llave. Totalmente. Hay que darle la información, tienen que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es una alerta. Bueno, nosotros también este taller que les contaba lo tenemos adaptado para niños y niñas, niñes, y es darles herramientas a ellos para que sepan cuándo acudir. Así es.
Para que sean ellos, para que por ahí uno no tenga que violar la intimidad, que igual digo, hay que poner ciertos cuidados, yo creo en eso, pero a la vez que ellos solos se puedan valer por ellos mismos. Y que eso es quererse, es cuidarse, que nadie tiene derecho a invadir su cuerpo. Totalmente. Ni nada. Bueno, ha sido maravilloso. Muchas gracias. No, gracias a vos, y la verdad que cuando veo cómo las mujeres han avanzado en ámbitos. Yo tengo una nieta que también es programadora, ahora se recibe de licenciada en matemáticas, y son los campos que... ¿Pero por qué? Porque nos gustan también, porque necesitamos saber. Totalmente. Y son pocas en esos ámbitos, cuesta mucho, la brecha es grande. Grande, tipo un 30-70, así que es bien grande. ¿De mujeres que trabajan estos temas? Sí, en el sector CETIM se dice que es. Bueno, la próxima vez vamos a bajar la brecha. Bueno, querida audiencia, gracias por estar, por escucharnos, y nos encontramos el martes próximo. Todavía no son las PASO, ¿no? El otro martes. Domingo 13. Domingo 13. A pensar, a escuchar y a decidir, pero a decidir bien, ojo. Andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando